Millonario sorprende a empleada bailando con su hijo y tiene reacción inesperada. Esa joven empleada estaba bailando con el hijo con discapacidad de su patrón millonario cuando fue sorprendida en un momento que lo cambiaría todo. El muchacho parapléjico finalmente sonreía después de años de tristeza, pero cuando el padre los vio juntos, su reacción fue devastadora. Sería despedida al instante. ¿El chico perdería a la única persona que lo hacía feliz? Lo que sucedió a continuación nadie lo esperaba. Ni siquiera ella, que dormía en el cuartito de servicio de la mansión, huyendo de una traición que la dejó sin nada. Si historias así te aceleran el corazón, suscríbete ahora para siempre, recibir emociones como estas que cambian vidas para siempre. Valeria despertó en el suelo frío del apartamento vacío, rodeada solo por los ecos de una vida que se desmoronó en cuestión de horas. Las paredes blancas y desconchadas parecían reírse de su ingenuidad. Había confiado en Emiliano durante 3 años, compartido sueños, cuenta bancaria e incluso a su mejor amiga. Ahora todo lo que quedaba era el sabor amargo de la traición y una deuda de 15,000 pesos mexicanos que ella ni siquiera sabía cómo había surgido. El celular sonó por 20ª vez. Era Daniela, su ex mejor amiga, probablemente llamando para explicar cómo no había planeado enamorarse del prometido de Valeria. Como si el amor fuera un accidente, como si los meses de mentiras fueran solo un malentendido cósmico. Valeria colgó sin contestar. No había nada más que escuchar. Se levantó despacio, sintiendo cada músculo del cuerpo protestar después de una noche, durmiendo en el piso helado. El apartamento estaba completamente vacío. Se habían llevado todo: muebles, electrodomésticos, incluso las cortinas que ella misma había elegido con tanto cariño. Lo que más dolía no era la pérdida material, sino el descubrimiento de que su vida entera había sido una mentira cuidadosamente construida. Emiliano había usado su nombre para pedir préstamos, abrir tarjetas de crédito, acumular deudas. Cuando ella lo descubrió, él ya estaba viviendo con Daniela en el apartamento que ellos habían comprado juntos, a nombre de él, claro. Valeria se quedó con las deudas y una maleta de ropa que ni siquiera eran sus favoritas. Caminó hasta la ventana y observó la Ciudad de México despertar allá abajo. El sol nacía indiferente a su sufrimiento, iluminando los edificios con una luz dorada que contrastaba crudamente con la oscuridad que sentía por dentro. 26 años, licenciada en pedagogía, sin familia cercana, sin amigos verdaderos, todos habían elegido el lado de ellos, y ahora sin hogar. El estómago le rugió, recordándole que no comía desde ayer por la mañana. Abrió la bolsa y contó el dinero que le quedaba: 140 pesos mexicanos. Eso tenía que durar hasta encontrar un trabajo, cualquier trabajo. El orgullo era un lujo que ya no podía permitirse. Tomó el periódico que había comprado ayer y volvió a circular los anuncios de empleo: niñera, vendedora, dependienta, encargada de limpieza. Nada parecía combinar con su diploma, pero el hambre no elige profesión. Fue entonces cuando un anuncio llamó su atención. Se busca empleada doméstica para mansión en la zona sur. Experiencia necesaria. Se ofrece alojamiento. Alojamiento. Una cama, un techo, una oportunidad de empezar de nuevo. Llamó al número indicado con manos temblorosas. Una voz femenina e impaciente contestó: Residencia Trejo. Hola, buenos días, estoy llamando por la vacante de empleada. ¿Tiene experiencia? Valeria dudó. Nunca había trabajado como doméstica, apenas sabía hacer un huevo sin quemarlo. Pero la necesidad habló más fuerte que la honestidad. Sí, tengo. ¿Puede venir hoy para entrevista? 2 de la tarde, calle de las Magnolias, 847. El teléfono colgó antes de que ella pudiera preguntar más detalles. Valeria se miró en el espejo del baño. El rostro estaba hinchado de tanto llorar, los ojos rojos, el cabello despeinado. No era así como imaginaba estar a los 26 años. Tomó un baño rápido, se vistió con la ropa más presentable que encontró en la maleta, un pantalón de vestir negro y una blusa blanca sencilla, y salió a enfrentar el mundo. La dirección estaba en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Durante el trayecto en autobús, observó cómo las casas se hacían cada vez más grandes, los autos más lujosos, las calles más arboladas. La calle de las Magnolias era exactamente como imaginaba que sería el paraíso en la tierra. Casas enormes escondidas detrás de muros altos, jardines impecables, portones eléctricos imponentes.
El número 847 era una mansión que parecía haber salido de una revista de arquitectura. El portón de hierro forjado se extendía por metros, revelando una propiedad que más parecía un resort privado. Valeria respiró hondo y apretó el interfono. Su nueva vida estaba a punto de comenzar, aunque ella aún no supiera cuán drásticamente todo cambiaría. El portón se abrió con un suave ruido electrónico, revelando una calzada de adoquines que llevaba a la entrada principal de la mansión. Valeria caminó lentamente, impresionada con la grandiosidad del lugar. Jardines perfectamente cuidados se extendían por todos lados, con fuentes de mármol y esculturas que parecían haber sido traídas directamente de Europa. El aire olía a jazmín y a poder. La puerta principal se abrió antes de que ella llegara. Una mujer de mediana edad, con el cabello canoso recogido en un moño estricto y un delantal impecable, la observaba con ojos críticos. «Usted debe ser la señorita de la vacante. Soy doña Consuelo, ama de llaves de la casa». Llegó a tiempo, eso es buena señal. Valeria asintió, intentando controlar el nerviosismo que crecía en su pecho. Doña Consuelo la condujo a través de pasillos que más parecían galerías de arte. Cuadros inmensos decoraban las paredes, candelabros de cristal colgaban del techo altísimo, y el piso de mármol reflejaba cada paso con una elegancia intimidante. Esta casa tiene 15 habitaciones, 6 baños, una biblioteca, un despacho, una sala de cine y una piscina cubierta climatizada. El señor Ricardo es muy exigente con la limpieza y la organización. No tolera el ruido durante sus reuniones y no le gusta ser molestado innecesariamente. Se detuvieron en una sala de estar que era más grande que el apartamento entero donde Valeria había vivido. Sofás de cuero color crema, mesa de centro de cristal, una chimenea majestuosa que dominaba una de las paredes. Todo respiraba lujo y distinción, pero también una frialdad que la hacía sentirse una intrusa. «Y está el niño», doña Consuelo continuó, su voz bajando un tono. «Mateo tiene 12 años. Es especial. Necesita cuidados específicos. La última empleada no supo manejar la situación y terminó siendo despedida». Antes de que Valeria pudiera preguntar qué significaba especial, pasos firmes resonaron por el pasillo. Doña Consuelo enderezó la postura instantáneamente, como un soldado en posición de firmes. «Debe ser el señor Ricardo». El hombre que entró en la sala hizo que Valeria olvidara momentáneamente cómo respirar. Alto, de hombros anchos, cabello oscuro con algunos hilos plateados en las sienes, vestía un traje azul marino que parecía haber sido hecho a medida para su cuerpo, pero eran los ojos los que más impresionaban, grises como una tormenta que se aproxima, intensos y penetrantes. Había algo en ellos que hablaba de un dolor profundo, cuidadosamente escondido detrás de una máscara de control. «Ella es Valeria, señor, candidata a la vacante de empleada». Ricardo la observó en silencio durante largos segundos, como si estuviera analizando cada detalle de su apariencia, de su postura, de su alma. Valeria se sintió desnuda bajo esa mirada, como si él pudiera ver a través de todas sus mentiras y descubrir que no tenía experiencia alguna. ¿Cuál fue su última experiencia profesional? Su voz era grave, controlada, sin una pizca de calor humano. «Trabajé para una familia en Puebla, 3 años cuidando una casa grande, con niños». La mentira salió más fácilmente de lo que ella esperaba. La necesidad había transformado su honestidad en una herramienta flexible. ¿Por qué se fue? Valeria dudó. No podía contar la verdad sobre la traición, sobre las deudas, sobre estar literalmente en la calle. La familia se mudó al extranjero. Ricardo asintió lentamente, pero sus ojos permanecieron escépticos. Doña Consuelo le mostrará sus responsabilidades. El salario es de 3,000 pesos mexicanos mensuales, con alojamiento y alimentación incluidos. Pero hay algunas reglas. No entre en mi despacho sin autorización, no haga ruido después de las 10 de la noche y, dudó por primera vez, sea amable con Mateo. Ya ha sufrido suficiente en la vida. Había algo en la forma en que dijo el nombre de su hijo que reveló una vulnerabilidad cuidadosamente guardada. Por un instante, la máscara de frialdad se deslizó, y Valeria vislumbró a un hombre cargando un peso invisible en los hombros. «Puede empezar mañana temprano. Doña Consuelo le mostrará su habitación». Él salió de la sala tan abruptamente como había entrado, dejando solo el eco de sus pasos y un discreto perfume masculino en el aire.
Valeria se quedó parada, intentando procesar todo lo que había sucedido. Había conseguido el empleo, tenía un lugar para vivir, pero había algo en ese hombre, en esa casa, que despertaba su curiosidad y al mismo tiempo un presentimiento de que su vida estaba a punto de cambiar de formas que ella ni imaginaba. Si te emocionas con historias de transformación y amor verdadero, suscríbete al canal para recibir más narrativas que tocan el corazón todos los días. El cuartito de servicio detrás de la lavandería era pequeño, pero para Valeria representaba un palacio, una cama individual con sábanas limpias, un armario sencillo, una ventana que daba al jardín trasero. Después de dormir en el suelo por 2 noches, ese espacio parecía el más lujoso de los hoteles. Doña Consuelo había sido clara sobre las reglas: despertar a las 5:30, empezar por la cocina, luego la limpieza de los baños, aspirar las alfombras, organizar la biblioteca. Y sobre el niño, había dicho ella con un suspiro pesado, intente no hacer mucho ruido cerca de su habitación. Es complicado. Valeria no entendió lo que significaba complicado hasta la mañana siguiente, cuando estaba limpiando el pasillo del segundo piso. Una puerta entreabierta llamó su atención. Era diferente de las otras, con una rampa sutil en la entrada. Curiosa, se acercó y vio a través de la rendija a un niño sentado cerca de la ventana, mirando el jardín con una expresión melancólica. Mateo era delgado, con cabello castaño que caía sobre sus ojos, y estaba en una silla de ruedas. Sus piernas, cubiertas por una manta azul, permanecían inmóviles mientras sus manos hojeaban distraídamente las páginas de un libro. Había algo en su postura que transmitía una soledad profunda, como si fuera un prisionero dorado en su propia casa. Durante los primeros días, Valeria intentó mantener distancia, siguiendo las orientaciones de doña Consuelo, pero era imposible ignorar los sonidos que venían de la habitación: llanto ahogado durante las madrugadas, gritos de frustración cuando creía que nadie la escuchaba, y principalmente el silencio pesado que dominaba el ambiente siempre que Ricardo intentaba conversar con su hijo. Las comidas eran especialmente dolorosas de presenciar. Ricardo se sentaba a la cabecera de la mesa de comedor de caoba, Mateo a su lado derecho en su silla de ruedas, y entre ellos un abismo de palabras no dichas. El padre preguntaba sobre los estudios con un profesor particular. El hijo respondía con monosílabos. Pedían que ella sirviera la comida como si fuera invisible, y ella sentía el peso de la tristeza que se cernía sobre esa familia fragmentada. Fue una tarde de jueves que todo cambió. Valeria estaba organizando la biblioteca cuando escuchó el sonido de algo rompiéndose en el piso de arriba, seguido por un grito de frustración. Subió corriendo y encontró a Mateo en el suelo junto a su silla de ruedas, intentando alcanzar los fragmentos de un florero que había tirado de la mesita de noche. «Oye, tranquilo», dijo suavemente, acercándose despacio. «Deja que te ayude». «No es necesario», gritó, con lágrimas de rabia en los ojos. «Puedo solo». Pero cuando intentó apoyarse para subir de nuevo a la silla, sus piernas no respondieron y casi cayó de nuevo. Valeria, sin pensarlo 2 veces, se arrodilló a su lado. Todo el mundo necesita ayuda a veces. No hay ningún problema con eso. Por primera vez, Mateo la miró directamente a los ojos. Había tanto dolor allí, tanta revuelta por su condición, que el corazón de Valeria se rompió. «Debes estar pensando que soy un inútil», murmuró, permitiendo que ella lo ayudara a volver a la silla. «Te creo valiente», ella respondió sinceramente. «Vivir todos los días siendo fuerte debe ser muy difícil». Algo cambió en su mirada. La rabia dio paso a la sorpresa, como si hacía mucho tiempo nadie lo viera como algo más que su discapacidad. Valeria recogió los pedazos del florero, sin hacer ruido, como si fuera lo más natural del mundo. «¿Puedo hacerte una pregunta?», dijo Mateo cuando ella terminó. «Claro. ¿Por qué no me hablas como si fuera de cristal?». Valeria sonrió por primera vez desde que había llegado a esa casa. «Porque no eres de cristal. Estás hecho de lo mismo que todos nosotros. Alegrías, tristezas, sueños y miedos. La silla de ruedas no cambia eso». A partir de aquel día, una amistad improbable comenzó a florecer. Valeria descubrió que Mateo era inteligente, divertido y poseía una imaginación fértil. Conocía historias fantásticas. Hablaba sobre libros con una pasión contagiosa y tenía opiniones sobre todo. El niño triste y aislado que ella había visto el primer día era solo una parte de él.
Había mucho más por debajo de la superficie. Comenzaron a conversar durante sus tareas. Mateo la acompañaba por la casa, contando historias sobre los cuadros en las paredes, explicando la historia detrás de cada objeto caro que decoraba las habitaciones. Valeria descubrió que él dibujaba increíblemente bien y escribía pequeños cuentos que guardaba en secreto debajo del colchón. La mansión, que antes parecía fría e intimidante, comenzó a transformarse en un hogar, al menos para ella y Mateo. Ricardo seguía siendo una figura distante, emergiendo de su despacho solo para las comidas formales y reuniones de negocios. Pero Valeria comenzó a notar pequeños detalles, como observaba a su hijo cuando creía que nadie lo veía, la tristeza que cruzaba su rostro cuando Mateo reía fuerte, la forma en que sus manos temblaban ligeramente siempre que se acercaba al muchacho. Había una historia detrás de esa familia rota, secretos que flotaban en el aire como fantasmas, y Valeria, sin percibirlo, se estaba volviendo parte de ella. La lluvia golpeaba fuerte en las ventanas de la biblioteca cuando Valeria encontró a Ricardo por primera vez fuera de su ambiente controlado de reuniones y formalidades. Era casi medianoche y ella había bajado a buscar un vaso de agua cuando lo vio sentado en el sillón de cuero de la sala de estar, sosteniendo una foto con manos temblorosas. Una botella de whisky medio vacía descansaba en la mesa de centro a su lado. Ella intentó pasar desapercibida, pero el crujido del piso de madera la delató. Ricardo levantó los ojos. Estaban rojos, no solo por el alcohol, sino por lágrimas que él intentaba esconder. «Disculpe, señor, no sabía que el señor estaba aquí». «No necesita disculparse, esta es su casa también». La voz salió ronca, diferente del tono controlado que él siempre usaba. «¿Cómo está Mateo?». Valeria dudó. Era la primera vez que él preguntaba sobre su hijo de forma genuina, sin la formalidad fría de siempre. «Está bien. Hoy me mostró algunos dibujos que hizo. Son realmente talentosos». Ricardo asintió lentamente, volviendo la mirada hacia la foto en sus manos. Valeria pudo vislumbrar la imagen de una mujer hermosa, de cabello rubio y sonrisa radiante, sosteniendo un bebé en brazos. «Era mi esposa, Elena», dijo de repente, como si necesitara compartir ese dolor con alguien. «Mateo nació de parto complicado. Ella tuvo una hemorragia, no pudo sobrevivir». Valeria sintió el corazón apretarse. Se acercó despacio y se sentó en el sillón frente a él, respetando la distancia, pero ofreciendo su presencia. «Mateo nació con una lesión en la médula espinal», Ricardo continuó, las palabras saliendo como si cada una costara un pedazo de su alma. «Los médicos dijeron que fue por el parto difícil, complicaciones que podrían haberse evitado si yo hubiera insistido en que le hicieran una cesárea desde el principio. Usted no tuvo la culpa». «¿No la tuve?». Él rió amargamente, tomando otro trago de whisky. «Ella quería parto natural. Decía que era más natural, más sano. Yo podría haber insistido, podría haber cambiado de médico, podría haber hecho miles de cosas diferentes, pero eso no cambiaría el pasado». Valeria interrumpió suavemente. «La culpa no la trae de vuelta y no cura a Mateo». Ricardo la encaró con sorpresa. Nadie osaba hablarle de esa forma, mucho menos una empleada, pero había algo en la sinceridad de Valeria que rompió sus defensas. «¿Sabe cuál es la peor parte?», preguntó. «No puedo mirar a Mateo sin verla a ella, sin recordar que ella murió para que él naciera. Y al mismo tiempo, no puedo mirarlo sin recordar mi propia incapacidad de proteger a quien amo». Valeria comenzó a entender la dinámica extraña de esa casa. El padre que amaba al hijo, pero no conseguía demostrarlo por la culpa. El niño que interpretaba la distancia del padre como rechazo por su discapacidad. Dos corazones rotos, viviendo bajo el mismo techo, separados por un dolor que ninguno de los dos sabía cómo curar. «Mateo me dijo que su madre murió en el parto», Valeria dijo cuidadosamente, «pero él nunca mencionó que se siente culpable por eso». «¿Cómo no iba a sentirse? Yo nunca pude esconderlo muy bien. Entonces quizás sea hora de dejar de esconderse». Ricardo dejó la foto sobre la mesa y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «He construido un imperio financiero, tomo decisiones que afectan a miles de personas todos los días, pero no consigo hablar con mi propio hijo sin que ambos terminemos lastimados. Es porque usted está intentando protegerlo del dolor, pero olvidando que él necesita amor más que protección. Y usted entiende de esto porque...». Valeria respiró hondo. Por primera vez desde que había llegado allí,
Habló sobre su propio dolor. Porque yo también me he sentido rechazada por personas que deberían amarme. Sé lo que es quedarse preguntándose ¿qué hay de malo contigo? ¿Por qué no eres suficiente para ser amada completamente? Se quedaron en silencio por unos minutos, cada uno perdido en sus propias heridas. La lluvia continuaba golpeando en las ventanas, creando una sinfonía melancólica que parecía combinar perfectamente con el momento. Elena solía bailar embarazada, Ricardo dijo de repente, una sonrisa triste cruzando su rostro. Ponía música clásica y bailaba por la casa, con las manos en el vientre, diciendo que estaba enseñándole a Mateo a amar la vida. Valeria sonrió. Parece que era una mujer especial. Lo era. Y tengo miedo de que Mateo nunca sepa eso, porque soy incapaz de hablar de ella sin desmoronarme. Quizás sea exactamente eso lo que él necesita ver, que usted aún llora por ella, que aún la ama. Eso no es debilidad, es prueba de que el amor de ellos fue real. Ricardo la miró con una intensidad nueva, como si estuviera viendo a Valeria por primera vez, ya no como una empleada, sino como una mujer con su propia sabiduría, sus propias cicatrices, su propia fuerza. ¿Cómo te volviste tan sabia siendo tan joven? Las heridas enseñan, ella respondió simplemente, y algunas cicatrices nos hacen más fuertes. En esa madrugada lluviosa, algo cambió entre ellos. Una conexión inesperada se formó, basada en el reconocimiento mutuo del dolor y en la esperanza de curación. Ricardo guardó la foto de su esposa, pero esta vez no pareció un gesto de desesperación, sino de reverencia por la memoria. Cuando Valeria volvió a su habitación, sabía que había cruzado una línea invisible. Ya no era solo la empleada de la casa, se había convertido en confidente de secretos profundos, testigo de vulnerabilidades cuidadosamente escondidas. Y sin percibirlo completamente, había comenzado a preocuparse por ese hombre herido, tanto como ya se preocupaba por su hijo solitario. 3 semanas habían pasado desde la conversación nocturna en la biblioteca, y Valeria notó cambios sutiles en el comportamiento de Ricardo. Él aún era formal y distante, pero comenzó a preguntar sobre Mateo con más frecuencia. Pequeños gestos, dejar el libro favorito del muchacho sobre su mesa, preguntar si estaba comiendo bien, dudar en la puerta de la habitación antes de seguir hacia sus reuniones. Mateo, por su parte, había florecido bajo la atención genuina de Valeria. Sus dibujos se volvieron más coloridos, reía más fuerte y había desarrollado el hábito de contar chistes durante el desayuno que hacían que hasta doña Consuelo escondiera una sonrisa. Pero Valeria percibía que él aún anhelaba la aprobación de su padre, observando a Ricardo con ojos esperanzados siempre que él entraba en la sala. Fue una mañana de viernes que Ricardo la llamó a su despacho. Valeria nunca había entrado en ese santuario particular antes. Las paredes estaban cubiertas por estantes de libros hasta el techo, una mesa inmensa de madera oscura dominaba el centro del ambiente y grandes ventanales ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México. Fotografías enmarcadas mostraban a Ricardo en reuniones con políticos y empresarios importantes, pero ninguna foto personal estaba a la vista. «Siéntese, por favor», dijo, señalando una silla frente a la mesa. Estaba más formal que de costumbre, vistiendo un traje gris que realzaba sus ojos penetrantes. Valeria se sentó con las manos entrelazadas en el regazo, intentando controlar el nerviosismo. ¿Habría hecho algo mal? ¿Había descubierto sus mentiras en la entrevista? «Quiero hacerle una propuesta». Ricardo comenzó, sus dedos tamborileando en la mesa. «He observado cómo Mateo ha cambiado desde que usted llegó. Sonríe más, habla más, parece vivo de nuevo». Valeria asintió, sin saber a dónde llevaría esa conversación. «Me gustaría que usted se convirtiera en su acompañante oficial, ya no una empleada doméstica, sino una profesional especializada en su cuidado y desarrollo personal». «No entiendo». Ricardo abrió un cajón y sacó un documento oficial. Un contrato de trabajo específico, salario de 8,000 pesos mexicanos mensuales, seguro de gastos médicos mayores completo, 2 semanas de vacaciones anuales y una descripción de funciones que incluiría actividades educativas, sociales y terapéuticas para Mateo. Valeria miró el papel con asombro. Era más dinero del que jamás había imaginado ganar. Sería su independencia financiera, su oportunidad de reconstruir su vida completamente. «Pero hay condiciones», Ricardo continuó, su voz asumiendo un tono más serio.
Mateo no puede saber que usted está siendo pagada específicamente para cuidarlo. Para él, usted seguiría siendo la empleada que se convirtió en su amiga. No puedo permitir que se sienta una carga pagada. Yo jamás lo haría sentir así. Lo sé. Por eso estoy haciendo esta propuesta. Valeria releyó el contrato, intentando procesar toda esa información. Era la oportunidad perfecta, pero algo en la formalidad del documento la incomodaba. ¿Por qué está haciendo esto? Ricardo dudó, desviando la mirada hacia la ventana. Porque por primera vez en 5 años vi a mi hijo realmente feliz, y porque hizo una pausa larga. Porque usted logró hacer algo que yo no podía, mostrarle a Mateo que es amado por lo que es, no a pesar de lo que es. ¿Y usted? ¿Va a seguir escondiéndose en el despacho? La pregunta salió más directa de lo que Valeria pretendía, pero ella no se arrepintió. Ricardo la encaró con sorpresa. Disculpe, no era mi intención. No, tiene razón. Él interrumpió. He sido cobarde, pero estoy intentando cambiar eso. Este contrato es mi forma de garantizar que Mateo siga teniendo a alguien que se preocupa genuinamente por él, incluso si yo sigo fallando como padre. Valeria se levantó, dejando el contrato sobre la mesa sin firmarlo. ¿Puedo hacer una contrapropuesta? Ricardo arqueó una ceja, claramente no acostumbrado a ser cuestionado en sus propios negocios. Acepto el trabajo, pero con una condición. Usted debe comprometerse a pasar al menos 1 hora al día con Mateo. Sin trabajo, sin teléfono, sin reuniones. Solo padre e hijo. Valeria no entiende. No sé cómo. Entonces aprenda. Ella lo interrumpió. Mateo no necesita a otra persona pagada para cuidarlo. Él necesita al padre que se está escondiendo detrás de la culpa y el miedo. Ricardo se quedó en silencio por largos minutos. Valeria podía ver la guerra interna en sus ojos, el deseo de conectarse con su hijo batallando contra años de autoprotección emocional. Si estoy de acuerdo con su condición, ¿firma el contrato? Firmo. Pero no porque necesite el dinero, porque creo que esta familia puede sanar. ¿De verdad cree eso? Después de todo lo que pasó, ¿aún cree en finales felices? Valeria pensó en Emiliano, en Daniela, en las traiciones que la trajeron hasta allí. No creo en finales felices fáciles, pero creo que las personas pueden elegir luchar por su propia felicidad. La pregunta es, ¿usted está dispuesto a luchar? Ricardo tomó una pluma dorada de la mesa y firmó el contrato primero. Luego empujó el documento hacia Valeria. 1 hora al día, dijo, comenzando hoy. Valeria firmó su nombre con manos firmes. Oficialmente, era ahora la acompañante de Mateo. Extraoficialmente, se había convertido en el puente entre un padre herido y un hijo que necesitaba amor. No sabía si conseguiría sanar a esa familia partida, pero estaba dispuesta a intentarlo. Cuando salió del despacho, Mateo la esperaba en el pasillo con una sonrisa ansiosa. ¿Qué quería mi papá? ¿Estás en problemas? Valeria sonrió revolviendo el cabello del muchacho. Todo lo contrario, creo que las cosas están a punto de mejorar por aquí. 2 meses habían pasado desde que Valeria firmó el contrato, y la vida en la mansión Trejo había cambiado de forma casi irreconocible. La hora diaria que Ricardo prometió pasar con Mateo se transformó naturalmente en 2, a veces 3 horas. Valeria observaba discretamente mientras padre e hijo jugaban ajedrez en la biblioteca, o cuando Ricardo ayudaba a Mateo con sus dibujos, ofreciendo palabras de aliento que venían directo del corazón. Pero la transformación más sorprendente estaba sucediendo con la propia Valeria. El salario generoso le permitió pagar sus deudas, comprar ropa nueva y, por primera vez en mucho tiempo, mirarse en el espejo sin ver una víctima mirando de vuelta. Había una nueva confianza en sus gestos, una luz diferente en sus ojos, una postura más erguida que reflejaba su autoestima renovada. Una tarde de martes, mientras Mateo estaba en sesión de fisioterapia, Valeria decidió arreglar mejor su habitación. Había comprado algunas plantas pequeñas para decorar, telas coloridas para hacer el ambiente más acogedor. Estaba colgando un espejo nuevo cuando Ricardo apareció en la puerta. ¿Puedo pasar? 3 semanas habían pasado desde la conversación nocturna en la biblioteca, y Valeria notó cambios sutiles en el comportamiento de Ricardo. Él aún era formal y distante, pero comenzó a preguntar sobre Mateo con más frecuencia. Pequeños gestos, dejar el libro favorito del muchacho sobre su mesa, preguntar si estaba comiendo bien, dudar en la puerta de la habitación antes de seguir hacia sus reuniones. Mateo, por su parte,
había florecido bajo la atención genuina de Valeria. Sus dibujos se volvieron más coloridos, reía más fuerte y había desarrollado el hábito de contar chistes durante el desayuno que hacían que hasta doña Consuelo escondiera una sonrisa. Pero Valeria percibía que él aún anhelaba la aprobación de su padre, observando a Ricardo con ojos esperanzados siempre que él entraba en la sala. Fue una mañana de viernes que Ricardo la llamó a su despacho. Valeria nunca había entrado en ese santuario particular antes. Las paredes estaban cubiertas por estantes de libros hasta el techo, una mesa inmensa de madera oscura dominaba el centro del ambiente, y grandes ventanales ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México. Fotografías enmarcadas mostraban a Ricardo en reuniones con políticos y empresarios importantes, pero ninguna foto personal estaba a la vista. «Siéntese, por favor», dijo, señalando una silla frente a la mesa. Estaba más formal que de costumbre, vistiendo un traje gris que realzaba sus ojos penetrantes. Valeria se sentó con las manos entrelazadas en el regazo, intentando controlar el nerviosismo. ¿Habría hecho algo mal? ¿Había descubierto sus mentiras en la entrevista? «Quiero hacerle una propuesta», Ricardo comenzó, sus dedos tamborileando en la mesa. «He observado cómo Mateo ha cambiado desde que usted llegó. Sonríe más, habla más, parece vivo de nuevo». Valeria asintió sin saber a dónde llevaría esa conversación. «Me gustaría que usted se convirtiera en su acompañante oficial, ya no una empleada doméstica, sino una profesional especializada en su cuidado y desarrollo personal». «No entiendo». Ricardo abrió un cajón y sacó un documento oficial. Un contrato de trabajo específico. Salario de 8,000 pesos mexicanos mensuales, seguro de gastos médicos mayores completo, 2 semanas de vacaciones anuales y una descripción de funciones que incluiría actividades educativas, sociales y terapéuticas para Mateo. Valeria miró el papel con asombro. Era más dinero del que jamás había imaginado ganar. Sería su independencia financiera, su oportunidad de reconstruir su vida completamente. «Pero hay condiciones», Ricardo continuó, su voz asumiendo un tono más serio. «Mateo no puede saber que usted está siendo pagada específicamente para cuidarlo. Para él, usted seguiría siendo la empleada que se convirtió en su amiga. No puedo permitir que se sienta una carga pagada. Yo jamás lo haría sentir así. Lo sé, por eso estoy haciendo esta propuesta». Valeria releyó el contrato intentando procesar toda esa información. Era la oportunidad perfecta, pero algo en la formalidad del documento la incomodaba. «¿Por qué está haciendo esto?». Ricardo dudó desviando la mirada hacia la ventana. «Porque por primera vez en 5 años vi a mi hijo realmente feliz. Y porque…» hizo una pausa larga. «Porque usted logró hacer algo que yo no podía. Mostrarle a Mateo que es amado por lo que es, no a pesar de lo que es. ¿Y usted? ¿Va a seguir escondiéndose en el despacho?». La pregunta salió más directa de lo que Valeria pretendía, pero ella no se arrepintió. Ricardo la encaró con sorpresa. «Disculpe, no era mi intención». «No tiene razón», él interrumpió. «He sido cobarde, pero estoy intentando cambiar eso. Este contrato es mi forma de garantizar que Mateo siga teniendo a alguien que se preocupa genuinamente por él, incluso si yo sigo fallando como padre». Valeria se levantó dejando el contrato sobre la mesa sin firmarlo. «¿Puedo hacer una contrapropuesta?». Ricardo arqueó una ceja, claramente no acostumbrado a ser cuestionado en sus propios negocios. «Acepto el trabajo, pero con una condición. Usted debe comprometerse a pasar al menos 1 hora al día con Mateo, sin trabajo, sin teléfono, sin reuniones, solo padre e hijo». «Valeria, no entiende. No sé cómo…». «Entonces aprenda», ella lo interrumpió. «Mateo no necesita a otra persona pagada para cuidarlo. Él necesita al padre que se está escondiendo detrás de la culpa y el miedo». Ricardo se quedó en silencio por largos minutos. Valeria podía ver la guerra interna en sus ojos, el deseo de conectarse con su hijo, batallando contra años de autoprotección emocional. «Si estoy de acuerdo con su condición, firma el contrato». «Firmo, pero no porque necesite el dinero, porque creo que esta familia puede sanar». «¿De verdad cree eso? Después de todo lo que pasó, ¿aún cree en finales felices?». Valeria pensó en Emiliano, en Daniela, en las traiciones que la trajeron hasta allí. «No creo en finales felices fáciles, pero creo que las personas pueden elegir luchar por su propia felicidad. La pregunta es, ¿usted está dispuesto a luchar?». Ricardo tomó una pluma dorada de la mesa
y firmó el contrato primero. Luego empujó el documento hacia Valeria. 1 hora al día, dijo. Comenzando hoy. Valeria firmó su nombre con manos firmes. Oficialmente, era ahora la acompañante de Mateo. Extraoficialmente, se había convertido en el puente entre un padre herido y un hijo que necesitaba amor. No sabía si conseguiría sanar a esa familia partida, pero estaba dispuesta a intentarlo. Cuando salió del despacho, Mateo la esperaba en el pasillo con una sonrisa ansiosa. ¿Qué quería mi papá? ¿Estás en problemas? Valeria sonrió, revolviendo el cabello del muchacho. Todo lo contrario, creo que las cosas están a punto de mejorar por aquí. 2 meses habían pasado desde que Valeria firmó el contrato, y la vida en la mansión Trejo había cambiado de forma casi irreconocible. La hora diaria que Ricardo prometió pasar con Mateo se transformó naturalmente en 2, a veces 3 horas. Valeria observaba discretamente mientras padre e hijo jugaban ajedrez en la biblioteca o cuando Ricardo ayudaba a Mateo con sus dibujos, ofreciendo palabras de aliento que venían directo del corazón. Pero la transformación más sorprendente estaba sucediendo con la propia Valeria. El salario generoso le permitió pagar sus deudas, comprar ropa nueva y por primera vez en mucho tiempo, mirarse en el espejo sin ver una víctima mirando de vuelta. Había una nueva confianza en sus gestos, una luz diferente en sus ojos, una postura más erguida que reflejaba su autoestima renovada. Una tarde de martes, mientras Mateo estaba en sesión de fisioterapia, Valeria decidió arreglar mejor su habitación. Había comprado algunas plantas pequeñas para decorar, telas coloridas para hacer el ambiente más acogedor. Estaba colgando un espejo nuevo cuando Ricardo apareció en la puerta. ¿Puedo pasar? Valeria asintió, un poco sorprendida. Era la primera vez que él visitaba sus aposentos. Ricardo miró a su alrededor, notando los cambios sutiles que ella había hecho. Está muy bonito aquí. Usted tiene buen gusto. Gracias. Estaba necesitando un poco más de vida. Como todos nosotros, dijo, y había algo diferente en su voz, menos formal, más humano. Vine a agradecer. ¿Agradecer? Mateo me contó que usted lo incentivó a mostrarme sus dibujos y que fue usted quien sugirió que me preguntara si me gustaría escuchar las historias que él escribe. Valeria sonrió. En las últimas semanas había trabajado cuidadosamente para acercar padre e hijo, sugiriendo actividades, creando oportunidades para que conversaran, mostrándole a Mateo que el padre se preocupaba más de lo que demostraba. Solo necesitaba un pequeño empujón. Ustedes dos lo necesitaban. Ricardo se acercó, deteniéndose cerca de la ventana que daba al jardín. Usted cambió esta casa, Valeria. Trajo vida a donde solo había silencio. Soy yo quien debe agradecer. Ustedes me dieron una nueva oportunidad cuando más lo necesitaba. No, dijo, volviéndose para encararla. Usted conquistó su lugar aquí, por mérito propio, por su dedicación, por su capacidad de ver lo que es realmente importante. Había algo en la intensidad de su mirada que hizo el corazón de Valeria acelerarse. Ricardo se acercó un paso más, y ella pudo sentir el perfume masculino que siempre lo acompañaba, mezclado con el olor de su aftershave. Valeria, yo... comenzó, pero fue interrumpido por el sonido de la silla de ruedas de Mateo, acercándose por el pasillo. «Papá, Valeria, ¿dónde están? Tengo una novedad». El momento se deshizo como una burbuja de jabón. Ricardo retrocedió, volviendo a su postura formal, pero Valeria notó el rubor sutil en sus mejillas, la forma en que evitó su mirada durante los siguientes segundos. Mateo apareció en la puerta con una sonrisa radiante en el rostro. «El doctor Torres dijo que mi fuerza muscular en la parte superior mejoró mucho, y él quiere enseñarme a usar equipos nuevos de ejercicio». «Eso es maravilloso, hijo», Ricardo dijo, y Valeria notó cómo la palabra hijo salía naturalmente ahora, sin el peso de la culpa de antes. «Y hay más», Mateo continuó animadamente. «Hay un concurso de dibujo para jóvenes artistas el próximo mes. Yo quería inscribirme, pero...» «¿Pero?», Valeria animó. «Es que se necesita un acompañante. Y yo no quería pedirlo porque sé que papá tiene mucho trabajo». Ricardo se arrodilló al lado de la silla de Mateo, poniéndose a la altura de los ojos del muchacho. «Mateo, me encantaría acompañarte en ese concurso. De hecho, estoy muy orgulloso de que quieras participar». La sonrisa que iluminó el rostro de Mateo fue como el sol naciendo después de una larga noche. Valeria sintió los ojos llenarse de lágrimas, emocionada al ver a esos dos finalmente conectándose de verdad. «¿En serio, papá?
¿De verdad vas a ir? No me lo perdería por nada del mundo. Valeria decidió dar privacidad a ese momento entre padre e hijo y discretamente salió de la habitación. Caminó por los pasillos de la mansión, reflexionando sobre cómo su propia vida se había transformado. No era más la mujer destrozada que había llegado allí meses atrás, huyendo de una traición. Había encontrado un propósito, una familia que la acogió y quizás algo más. La forma en que Ricardo la había mirado, la cercanía de ellos antes de que Mateo llegara, la intensidad de ese momento interrumpido. Valeria sacudió la cabeza, intentando alejar pensamientos peligrosos. Él era su patrón, ella era la empleada. Incluso con el nuevo contrato, incluso con la creciente cercanía, había límites que no deberían ser cruzados. Pero cuando llegó a la cocina y se vio reflejada en la superficie pulida del refrigerador, notó que estaba sonriendo. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía verdaderamente viva, transformada no solo externamente, sino internamente. La mujer herida y traicionada había dado lugar a alguien más fuerte, más confiada, más completa. Doña Consuelo entró en la cocina en ese momento y se detuvo a observar a Valeria con atención. «Usted está diferente», la ama de llaves dijo. «¿Diferente cómo?» «Más presente. Cuando llegó aquí, parecía un fantasma intentando esconderse en las sombras. Ahora usted brilla». Valeria sonrió conmovida por el comentario inesperado. «Esta casa me dio una nueva oportunidad de ser quien realmente soy. ¿Y el señor Ricardo? También está diferente, más humano, si es que puedo decir eso». «Mateo tiene ese efecto en las personas», Valeria respondió diplomáticamente. Doña Consuelo arqueó una ceja, una sonrisa cómplice en los labios. «Estoy segura de que es solo Mateo». Esa noche, Valeria se acostó en su cama renovada, mirando al techo y pensando en cómo la vida puede cambiar de forma inesperada. Había llegado allí solo buscando un techo y comida. Terminó encontrando una familia, un propósito y quizás, solo quizás, una oportunidad de amar y ser amada de nuevo. El futuro, por primera vez en mucho tiempo, parecía lleno de posibilidades. El centro comercial estaba repleto de personas una tarde de sábado soleada. Valeria acompañaba a Mateo mientras él escogía materiales de arte para el concurso, empujando su silla de ruedas entre las tiendas con naturalidad adquirida a lo largo de los meses. Mateo había insistido en que ella lo acompañara para ayudar a elegir las tintas correctas, y Ricardo, que estaba en una reunión de última hora, había prometido encontrarlos en el área de comida. «¿Qué tal estas de aquí?», Mateo preguntó, señalando un conjunto de pinturas acrílicas profesionales. Sus ojos brillaban de emoción. «Son perfectas». Valeria estuvo de acuerdo, colocando las pinturas en el carrito. Su papá va a estar orgulloso cuando vea lo que va a crear con ellas. Estaban caminando hacia la caja cuando Valeria escuchó una voz familiar que hizo que su sangre se congelara. «No lo puedo creer, Valeria». Ella se giró lentamente y vio a Emiliano acercándose, acompañado de Daniela. Él estaba usando una camisa formal cara y un reloj que Valeria nunca había visto antes. Daniela, su ex mejor amiga, usaba un vestido de diseñador y joyas que brillaban bajo las luces del centro comercial. Ambos parecían prósperos, felices, completamente indiferentes a la destrucción que habían causado en la vida de Valeria. «Emiliano», dijo, su voz saliendo más firme de lo que esperaba. «Daniela». Mateo notó la tensión inmediata y miró a Valeria con preocupación. «¿Estás bien?» «Estoy bien», ella respondió, pasando la mano cariñosamente en el hombro del muchacho. «Son solo conocidos antiguos». Emiliano se acercó más, una sonrisa falsa estampada en el rostro. «Vaya, estás diferente». Mucho mejor, de hecho. Valeria realmente estaba diferente. El cabello estaba cortado en un estilo moderno y elegante. Usaba una blusa de seda azul marino que Ricardo había sugerido que comprara, y sus ojos tenían una confianza que no existía cuando estaba con Emiliano. «Gracias», ella respondió secamente. Daniela observaba a Mateo con curiosidad mal disimulada. «¿Y quién es este niñito tan lindo?» «Soy Mateo», el muchacho respondió educadamente, pero Valeria notó cómo entrecerró los ojos, percibiendo instintivamente que esas personas no eran bienvenidas. «¿Valeria está trabajando como niñera ahora?», Emiliano preguntó con un tono condescendiente que ella conocía bien. «Imagino que después del incidente debe haber sido difícil encontrar trabajo en su área». «¿Incidente?»,
Mateo preguntó frunciendo el ceño. Valeria respiró hondo. No iba a dejar que la menospreciaran, especialmente en frente de Mateo. En realidad trabajo como acompañante educativa. Es una posición muy gratificante. Qué bueno que logró estabilizarse, Daniela dijo con falsa preocupación. Nos preocupamos mucho cuando usted desapareció de esa manera. ¿Preocupados? Valeria repitió, una chispa de rabia encendiéndose en sus ojos. Ustedes se preocuparon cuando me dejaron sin nada, con deudas que yo ni sabía que existían, durmiendo en el suelo de un apartamento vacío. Emiliano tuvo la decencia de parecer avergonzado por un segundo. Valeria, las cosas pasaron muy rápido. Nosotros no planeamos... ¿No planearon enamorarse? Valeria interrumpió. ¿O no planearon dejarme en la miseria? Mateo estaba observando todo con atención, y Valeria podía ver la indignación creciendo en sus ojos. Era un niño inteligente y sensible, y estaba entendiendo perfectamente que esas personas habían lastimado a Valeria profundamente. ¿Ustedes le hicieron daño a Valeria? Mateo preguntó directamente, su voz cargada de una autoridad sorprendente para alguien de 12 años. Emiliano y Daniela intercambiaron miradas incómodas. No esperaban ser confrontados por un niño. Es complicado, pequeño. Emiliano intentó evadir. No parece complicado, Mateo replicó. Parece que ustedes lastimaron a una buena persona y ahora están intentando hacer de cuenta que no tiene importancia. Valeria sintió una ola de orgullo y cariño por el muchacho. Incluso tan joven, él la estaba defendiendo con una valentía que pocos adultos tendrían. Mateo, ella comenzó. No, Valeria. Ellos necesitan saber, Mateo dijo mirando directamente a Emiliano y Daniela. Valeria es la persona más amable que conozco. Ella me enseñó que ser diferente no significa ser menos importante. Ella trajo alegría a nuestra casa cuando todo era triste. Y si ustedes no pueden ver lo especial que es, entonces ustedes son los que perdieron. El silencio que siguió fue ensordecedor. Emiliano y Daniela parecían haber sido empequeñecidos por el discurso apasionado de Mateo, mientras Valeria sintió los ojos llenarse de lágrimas, no de tristeza, sino de una gratitud profunda. Fue entonces cuando Ricardo llegó. Valeria lo vio acercarse antes de que los otros lo notaran, y algo en su expresión cambió cuando percibió la tensión del grupo. Él no corrió, pero sus pasos se volvieron más determinados, más protectores. Disculpen el retraso, dijo llegando al lado de Valeria y Mateo. Incluso sin entender completamente la situación, su presencia inmediatamente cambió la dinámica del grupo. Ricardo irradiaba autoridad y poder, y eso era visible en cada línea de su traje impecable, cada gesto controlado. Papá, estos son los conocidos antiguos de Valeria que te conté, Mateo dijo, sus palabras cargadas de significado. Ricardo extendió la mano a Emiliano en una presentación formal, pero Valeria notó cómo su apretón debió haber sido demasiado firme, porque Emiliano hizo una mueca casi imperceptible. Ricardo Trejo se presentó. Valeria trabaja con nosotros hace meses. Es parte de nuestra familia. La forma en que dijo nuestra familia no dejó dudas sobre dónde estaban las lealtades. Emiliano y Daniela claramente reconocieron el nombre. Trejo era sinónimo de poder económico en la Ciudad de México. Bueno, Daniela dijo apresuradamente, fue bueno verte de nuevo, Valeria. Necesitamos irnos. ¿Claro? Valeria respondió con una serenidad que la sorprendió. Mucha suerte a ustedes. Ellos se alejaron rápidamente, y Valeria notó cómo parecían disminuidos, derrotados. La mujer herida y destruida que ellos habían dejado atrás no existía más. En su lugar estaba alguien más fuerte, rodeada por personas que realmente se preocupaban por ella. ¿Están bien?, Ricardo preguntó suavemente, estudiando el rostro de Valeria con atención. Estamos geniales, Mateo respondió antes de que Valeria pudiera hablar. Defendí a Valeria. Dije que ellos perdieron por no ver lo especial que es. Ricardo sonrió, pasando la mano por el cabello de su hijo con orgullo. Muy bien hecho, campeón. Valeria realmente es especial. La mirada que él dirigió a Valeria después de esas palabras fue intensa, cargada de significados que iban mucho más allá de una relación profesional. Valeria sintió el corazón acelerarse, pero esta vez no fue por miedo o ansiedad. Era por algo mucho más peligroso y maravilloso. Caminaron juntos hacia el estacionamiento y Valeria percibió que por primera vez desde la traición, el pasado ya no tenía poder sobre ella.
había encontrado su lugar. La noche había caído suave sobre la mansión Trejo, cuando Valeria encontró a Ricardo en la terraza trasera, observando las estrellas con una copa de vino tinto en las manos. Mateo estaba durmiendo hacía horas, exhausto después de la emoción del día en el centro comercial. El encuentro con Emiliano y Daniela había afectado a Valeria más de lo que había admitido inicialmente, no por el dolor que solía sentir, sino por la claridad absoluta de que esa fase de su vida había terminado definitivamente. ¿Puedo hacerle compañía?, ella preguntó suavemente. Ricardo se giró, una sonrisa genuina iluminando su rostro. Por favor. Estaba justamente pensando en usted. Valeria se sentó en la silla a su lado, aceptando la copa de vino que él le ofreció. El aire nocturno estaba perfumado con el olor a jazmín del jardín, y la única iluminación venía de las luces suaves esparcidas entre los árboles. Mateo estuvo increíble hoy, Ricardo dijo. La forma en que te defendió, me sentí muy orgulloso de él. Es un muchacho especial, tiene un corazón grande como el de su padre. Ricardo la encaró con intensidad. Valeria, necesito decir una cosa. Cuando los vi a los dos rodeados por esas personas, cuando percibí que alguien la había lastimado en el pasado, sentí una rabia que no esperaba sentir. Ricardo, déjeme terminar, él pidió, dejando la copa sobre la mesa lateral y girándose completamente hacia ella. En los últimos meses usted transformó no solo la vida de Mateo, sino la mía también. Trajo luz a una casa que estaba sumergida en la oscuridad. Me enseñó a ser padre de nuevo. Valeria sintió el corazón dispararse. Había algo en su voz, en la forma en que sus ojos la observaban, que iba mucho más allá de gratitud profesional. Usted me enseñó a vivir de nuevo, ella respondió honestamente. Cuando llegué aquí, estaba destrozada. Creía que nunca más conseguiría confiar en alguien, nunca más sentirme completa. ¿Y ahora? Ahora sé que las personas correctas llegan a nuestra vida cuando más las necesitamos. Ricardo se levantó y le extendió la mano. Venga conmigo. Quiero mostrarle algo. Valeria aceptó su mano sintiendo una corriente eléctrica recorrer su brazo con el toque. Él la condujo a través del jardín hasta una parte de la propiedad que ella nunca había explorado. Allí, escondido entre los árboles, había un pequeño pabellón con una fuente en el centro y bancas de piedra alrededor. Elena y yo solíamos venir aquí cuando Mateo era bebé, Ricardo dijo, su voz cargada de recuerdos. Ella decía que este era nuestro lugar especial, donde podíamos hablar sobre sueños y miedos sin que el mundo exterior interfiriera. Valeria se quedó en silencio, honrando la memoria de la mujer que nunca conoció, pero que había dado a luz al muchacho que ahora amaba como si fuera su propio hijo. Durante 5 años no pude venir aquí, Ricardo continuó. Era demasiado doloroso, pero hoy, por primera vez, quise traer a alguien. Quise traerla a usted. Se sentaron en la banca de piedra y Valeria pudo escuchar el sonido suave del agua de la fuente mezclado con el canto de los grillos. La luna llena iluminaba el rostro de Ricardo, revelando una vulnerabilidad que él raramente mostraba. Valeria, comenzó, luego dudó. No sé cómo decir esto sin sonar inadecuado, considerando nuestra situación profesional. Entonces no piense en la situación profesional, ella dijo suavemente. Piense solo en el hombre y la mujer que están aquí ahora. Ricardo respiró hondo. Me estoy enamorando de usted. En realidad, creo que ya me enamoré hace tiempo, pero tenía miedo de admitirlo. Miedo de estar traicionando la memoria de Elena. Miedo de estropear lo que usted construyó con Mateo, miedo de... Valeria puso el dedo sobre los labios de él, silenciando sus palabras. ¿Usted cree que Elena querría verlo solo para siempre? ¿Cree que ella no querría que usted fuera feliz de nuevo? ¿Cómo siempre sabe exactamente qué decir? Porque estoy enamorada de usted también, ella confesó, las palabras saliendo en un susurro cargado de emoción. Y porque sé que el amor verdadero no compite con el pasado. Honra lo que vino antes y construye algo nuevo sobre esa base. Ricardo acercó su rostro al de ella, sus ojos buscando permiso en la mirada de Valeria. Cuando ella asintió casi imperceptiblemente, él la besó. Fue un beso suave inicialmente, tentativo, como si ambos estuvieran probando la realidad de ese momento. Luego se profundizó, cargado de meses de tensión reprimida, de miradas secretas, de manos que se tocaban accidentalmente al pasar objetos. Cuando se separaron,
Ambos estaban sin aliento. Valeria apoyó la frente en la de él, cerrando los ojos para grabar ese momento en la memoria. ¿Y ahora? Ella preguntó. Ahora necesitamos hablar con Mateo. Tiene derecho a saber que sus dos adultos favoritos se enamoraron el uno del otro. Valeria rió suavemente. ¿Cree que a él le importará? Conociendo a nuestro hijo, creo que lo celebrará. El uso de la palabra nuestro hizo el corazón de Valeria acelerarse. Mateo se había convertido en su hijo en el corazón mucho antes de que ella percibiera que amaba al padre de él. Se habían convertido en una familia gradualmente, naturalmente, como las plantas que crecen hacia el sol. Ricardo, necesito decir una cosa, Valeria dijo súbitamente seria. No quiero que piense que estoy aquí por interés. El dinero, la mansión, el estatus, nada de eso me importa. Lo sé, él respondió, besando su mano. Es exactamente por eso que me enamoré de usted. Usted me vio, realmente me vio, incluso cuando yo estaba escondido detrás de máscaras de frialdad y control. Se quedaron en silencio por unos minutos, absorbiendo la magnitud de lo que acababa de suceder entre ellos. La vida de ambos había cambiado irrevocablemente en ese pabellón escondido, bajo la luz de la luna y el perfume de los jazmines. Tengo una confesión que hacer, Ricardo dijo, una sonrisa traviesa bailando en sus labios. ¿Cuál? Ese contrato que le ofrecí hace 2 meses. Fue una excusa para mantenerla cerca. Ya estaba completamente perdido por usted, pero no sabía cómo expresarlo adecuadamente. Valeria rió, un sonido claro y musical que resonó por el jardín. Y yo que pensé que estaba siendo muy profesional aceptando la propuesta. Somos 2 tontos enamorados, Ricardo dijo, atrayéndola para otro beso. Los mejores tontos del mundo. Ella estuvo de acuerdo contra sus labios. Cuando finalmente volvieron a la casa, caminando de la mano por el jardín, ambos sabían que habían cruzado una línea que lo cambiaría todo. Ya no eran patrón y empleada, ni siquiera amigos cercanos. Eran 2 corazones que habían encontrado el uno en el otro la curación para sus heridas más profundas. La mañana siguiente trajo una luz dorada que parecía bendecir la nueva realidad. Valeria despertó con una sonrisa en los labios, tocándose discretamente los propios labios donde aún podía sentir el sabor de los besos de Ricardo, pero al llegar a la cocina para preparar el desayuno, encontró una escena que hizo su corazón acelerarse de preocupación. Mateo estaba sentado a la mesa con una carta oficial en las manos, lágrimas escurriendo silenciosamente por su rostro. Ricardo estaba a su lado, pasando la mano cariñosamente por el cabello de su hijo. ¿Qué pasó?, Valeria preguntó, corriendo para unirse a ellos. Llegó la respuesta del Instituto Nacional de Bellas Artes. Mateo dijo con la voz embargada. Yo pasé. Valeria frunció el ceño, confundida. Pero eso es maravilloso. ¿Por qué estás llorando? Porque, Ricardo explicó con la voz pesada, el instituto está en Barcelona. Es un programa especial para jóvenes talentos, con duración de 2 años. Mateo sería el único mexicano seleccionado este año. La información golpeó a Valeria como un puñetazo en el estómago. Su Mateo se iría, el muchacho que se había convertido en su hijo del corazón, que ella había visto florecer de un niño triste a un joven confiado y talentoso. Es una oportunidad única, Mateo dijo, intentando controlar las lágrimas. Pero no quiero irme, no quiero dejarlos. Valeria se arrodilló al lado de la silla de él, sosteniendo sus pequeñas manos entre las suyas. Mateo, cuéntame sobre ese programa. Es un curso intensivo de artes para jóvenes con talento excepcional. Pintura, escultura, historia del arte. Tienen profesores famosos de todo el mundo y, dudó, ofrecen acompañamiento especial para estudiantes con discapacidad. Yo sería el primer usuario de silla de ruedas en participar. Hijo, Ricardo dijo suavemente, esta es la oportunidad de tus sueños. Pero ustedes son mis sueños también. Mateo explotó. Valeria, tú me enseñaste que puedo ser cualquier cosa que quiera. Y papá, por fin estamos siendo una familia de verdad. ¿Cómo puedo irme ahora? Valeria sintió los ojos llenarse de lágrimas, pero forzó una sonrisa. Mateo, ¿te acuerdas de lo que siempre digo sobre las mariposas? El muchacho asintió. Era una de sus historias favoritas, sobre cómo las mariposas necesitan salir del capullo para volar. A veces, las personas que amamos necesitan volar para descubrir cuán fuertes son sus alas, y a veces nosotros necesitamos ser lo suficientemente valientes para dejarlas volar.
«Pero ¿y si vuelo y no consigo volver?», Mateo preguntó con la voz pequeña. Ricardo se arrodilló del otro lado de la silla de su hijo. «Mateo, no importa dónde estés en el mundo, siempre tendrás un hogar aquí con nosotros. Y si en 2 años decides que quieres quedarte en Barcelona, o viajar por el mundo, o hacer cualquier otra cosa, te apoyaremos». «¿Y ustedes dos?», Mateo preguntó mirando entre Valeria y Ricardo. «Me di cuenta anoche cuando regresaron del jardín. Están enamorados, ¿verdad?». Valeria y Ricardo intercambiaron miradas sorprendidas. El muchacho era más observador de lo que imaginaban. «Estamos», Valeria admitió, «pero eso no cambia nada sobre cuánto te amamos. De hecho, lo cambia todo», Mateo dijo, y por un momento ellos temieron que estuviera molesto, pero entonces una sonrisa lentamente se extendió por su rostro. «Lo cambia porque ahora estoy seguro de que cuando yo vuelva, ustedes van a estar aquí, juntos, como una familia de verdad». La perspicacia emocional de Mateo nunca dejaba de sorprender a Valeria. Incluso a los 12 años, comprendía las sutilezas de las relaciones humanas mejor que muchos adultos. «Entonces, ¿quieres ir?», Ricardo preguntó. Mateo dudó por un largo momento. «Quiero, pero también me muero de miedo». «El miedo es normal», Valeria dijo. «Yo me moría de miedo cuando llegué aquí, pero a veces el miedo es solo la forma en que nuestra valentía se prepara para algo grande». Los siguientes días pasaron en una prisa de preparativos. Pasaporte, visas, exámenes médicos, compra de material de arte profesional. Valeria se involucró en cada detalle, intentando no pensar en el vacío que quedaría cuando Mateo partiera. La noche antes del viaje, los tres se reunieron en la biblioteca. Mateo había preparado una sorpresa, pinturas que hizo secretamente durante las últimas semanas. Una era de Valeria en su primer día en la mansión Trejo, nerviosa pero determinada. Otra mostraba a Ricardo y Mateo jugando ajedrez, con rayos de sol dorado iluminando sus rostros. La tercera era de los tres juntos en el jardín, sonriendo como la familia que se habían convertido. «Para que nunca olviden», Mateo dijo, «cómo empezó nuestra historia». Valeria no pudo contener las lágrimas. «Como si pudiéramos olvidar. Hay una cosa que necesito decir», Ricardo anunció, poniéndose de pie. «Valeria, estos meses han sido los más felices de mi vida desde que Elena murió. Usted me devolvió a mi hijo y me enseñó a amar de nuevo». Él se arrodilló frente a ella, sacando una pequeña caja de terciopelo del bolsillo. «No es una propuesta de matrimonio. Todavía no. Es una promesa. Cuando Mateo regrese dentro de 2 años, quiero que nuestra familia esté oficialmente completa». Valeria miró el anillo, un solitario elegante pero no ostentoso, y luego a Mateo, que aplaudía entusiasmado. «Eso significa que vas a ser mi mamá oficialmente», exclamó. «Ya soy tu mamá», Valeria dijo poniéndose el anillo en el dedo. «Ya lo soy desde hace mucho tiempo». El aeropuerto estaba concurrido cuando llegaron al día siguiente. Mateo intentaba mantener la compostura, pero Valeria podía ver el nerviosismo en sus ojos. Ricardo cargaba personalmente el equipaje de mano de su hijo, verificando y reverificando si todo estaba en orden. «Recuerden», Mateo dijo cuando llegó la hora del embarque, «videollamadas todas las semanas. Y quiero saber todos los detalles de la boda cuando vuelva». «Lo prometemos», Ricardo dijo, abrazando a su hijo largamente. Valeria fue la última en despedirse. Se arrodilló frente a la silla de Mateo y sostuvo su rostro entre sus manos. «Vas a volar, mi amor. Vas a volar tan alto que el mundo entero verá tu talento. Y cuando estés listo, estaremos aquí esperando. Los amo», Mateo dijo, las lágrimas finalmente cayendo. «Nosotros también te amamos». Más de lo que puedes imaginar. Ellos observaron a Mateo embarcar, saludando hasta que él desapareció por la puerta del avión. Valeria lloró contra el pecho de Ricardo, sintiendo como si una parte de su corazón estuviera volando hacia Europa. «Él estará bien», Ricardo murmuró contra su cabello. «Lo sé», Valeria respondió. «Solo será difícil hasta que nos acostumbremos. Nos tenemos el uno al otro», él dijo, besando la parte superior de su cabeza. «Y tenemos 2 años para planear su regreso y el resto de nuestras vidas». Mientras conducían de vuelta a casa, Valeria miró el anillo en su dedo y sonrió a través de las lágrimas. Mateo necesitaba volar para descubrir sus propias alas, y ella y Ricardo tenían su propio vuelo que emprender juntos. 2 años y 3 meses después, Valeria estaba frente al espejo del dormitorio principal de la mansión Trejo, ahora oficialmente su habitación también,
ajustando el collar de perlas que Ricardo le había regalado de boda. Se habían casado en una ceremonia íntima en el jardín de la casa, exactamente un año después de la partida de Mateo, con el muchacho viendo emocionado por videollamada directamente desde Barcelona. La vida había cambiado de formas que ella jamás imaginara posible. No solo se había convertido en esposa de Ricardo, sino que también había creado una fundación para niños con discapacidad, inspirada por la jornada de Mateo. El trabajo le daba un propósito profundo, y ella había descubierto una pasión por ayudar a otras familias a encontrar el mismo camino de amor y aceptación que ella, Ricardo y Mateo recorrieron juntos. En esa noche especial, iban al evento de gala anual de la Fundación Instituto Nacional de Bellas Artes, donde Mateo sería homenajeado como joven artista revelación internacional. Él había regresado de Barcelona la semana anterior, trayendo consigo no solo un diploma de excelencia, sino una madurez y confianza que dejaron a Valeria y Ricardo orgullosos y emocionados. «Estás hermosa», Ricardo dijo, apareciendo detrás de ella en el espejo. Usaba un smoking impecable que realzaba sus ojos grises, ahora siempre brillando con felicidad genuina. Valeria sonrió, observando a los dos reflejados en el espejo. Usaba un vestido de gala azul marino que fluía elegantemente alrededor de su cuerpo, y su cabello estaba recogido en un moño sofisticado, pero lo que más la transformaba era la luz en sus ojos, la luz de alguien que había encontrado su lugar en el mundo. «Mateo ya debe estar nervioso», ella dijo, girándose para arreglar la corbata de su marido. «¿Nervioso? ¿Nuestro hijo?» Ricardo rió. «Pasó los últimos 2 años presentándose para artistas renombrados en Europa. Creo que un público mexicano no lo va a intimidar. Nuestro hijo». Las palabras aún hacían el corazón de Valeria acelerarse de felicidad. Mateo había regresado llamándola oficialmente mamá e insistió en que ella adoptara legalmente su apellido, Valeria Trejo. El nombre sonaba como una canción. Llegaron al elegante salón del hotel 5 estrellas donde el evento estaba siendo realizado. El lugar estaba repleto de empresarios, artistas, políticos y figuras importantes de la sociedad mexicana de la Ciudad de México. Candelabros de cristal iluminaban mesas decoradas con flores exóticas y un escenario imponente dominaba uno de los extremos del salón. Mateo los esperaba cerca de la entrada, radiante en su primer smoking. 2 años en Europa habían cambiado su apariencia. Estaba más alto, sus hombros más anchos debido a los ejercicios rigurosos de fisioterapia, y había una sofisticación en sus gestos que hablaba de alguien que había visto el mundo. «Mamá, papá», llamó, acercándose rápidamente en su silla de ruedas, ahora un modelo deportivo de última generación que él manejaba con destreza impresionante. Valeria se arrodilló para abrazarlo, emocionada. Incluso después de una semana de convivencia, aún era difícil creer que él estaba realmente de vuelta. «Estoy tan nervioso», Mateo confesó. «¿Y si no les gusta mi discurso?» «Les va a encantar», Ricardo dijo con convicción. «Tienes una historia increíble que contar». La cena transcurrió entre presentaciones musicales y discursos inspiradores. Valeria observó discretamente a la audiencia, notando cómo muchas personas miraban a Mateo con admiración y respeto. Él ya no era visto como un niño con discapacidad, sino como un joven artista talentoso que por casualidad usaba silla de ruedas. Cuando llegó el momento del homenaje principal, el presentador subió al escenario. «Señoras y señores, es con gran placer que presentamos a nuestro homenajeado de esta noche. Mateo Trejo, de apenas 14 años, se ha convertido en el mexicano más joven en recibir el Premio Internacional de Jóvenes Talentos en Barcelona. Sus obras ya han sido expuestas en galerías de España, Francia e Italia. Pero más que eso, Mateo es un ejemplo de cómo la determinación y el amor pueden superar cualquier obstáculo». Los aplausos fueron ensordecedores. Mateo se dirigió al escenario a través de una rampa especial, y Valeria sintió los ojos llenarse de lágrimas de orgullo. «Buenas noches», Mateo comenzó, su voz clara y confiada, llegando a todos los rincones del salón a través del micrófono. «Cuando era pequeño, yo solía creer que mi silla de ruedas me hacía diferente de todo el mundo, menos capaz, menos importante». Valeria sostuvo la mano de Ricardo, ambos concentrados en cada palabra de su hijo.
Pero dos personas entraron en mi vida y me enseñaron que ser diferente no significa ser menos, significa ser único. Mi padre, que aprendió a amarme no a pesar de mi discapacidad, sino incluyéndola como parte de quien soy. Y mi madre, Mateo hizo una pausa, buscando a Valeria en la audiencia. Cuando sus ojos se encontraron, él sonrió. Mi madre llegó a nuestra casa cuando yo estaba perdido en la oscuridad. Ella me enseñó a bailar incluso sin poder usar las piernas. Me enseñó que la verdadera fuerza viene del corazón, no de los músculos. Y me enseñó que la familia no es solo sobre sangre, es sobre amor incondicional. Valeria no pudo contener las lágrimas. A su lado, Ricardo también estaba emocionado. Durante 2 años en Europa, aprendí técnicas avanzadas de pintura y escultura. Pero la lección más importante la aprendí en casa, que cuando tenemos amor verdadero a nuestro alrededor, podemos volar más alto de lo que jamás imaginamos posible. Mateo hizo un gesto y en la pantalla grande detrás de él apareció una de sus obras más recientes, un cuadro magnífico mostrando a una familia de 3 personas en un jardín, con rayos de luz dorada envolviéndolos como una protección divina. Esta pintura se llama Reencuentro. La pinté pensando en el momento en que regresaría a casa y encontraría a mis padres esperándome, exactamente como prometieron. Porque hogar no es un lugar, son las personas que te aman sin condiciones. Los aplausos fueron prolongados y emocionados. Muchas personas en la audiencia estaban llorando, conmovidas por la madurez y sensibilidad del joven artista. Quiero dedicar este premio a todas las familias que, como la mía, descubrieron que el amor es capaz de curar cualquier herida y superar cualquier desafío. Y especialmente a mi madre, Valeria, que me enseñó que nuestra danza cura todos los dolores. Mateo hizo una señal discreta y súbitamente la música clásica que Valeria solía tocar en casa comenzó a sonar por los altavoces del salón. Él bajó del escenario y se dirigió directamente a la mesa donde ella estaba. ¿Puedo tener este baile, mamá? Valeria se levantó riendo y llorando al mismo tiempo. Bajo las miradas emocionadas de cientos de personas, ella sostuvo las manos de Mateo y comenzó a bailar con él, exactamente como lo hacían cuando él era más pequeño. Solo que esta vez no había vergüenza ni escondite. Era una celebración pública del amor que los unía. Ricardo se unió a ellos, y por unos minutos mágicos, los 3 bailaron juntos en el centro del salón, mientras la audiencia los aplaudía de pie. Era la familia que había nacido del dolor y crecido en el amor, finalmente completa y triunfante. Cuando la música terminó, Mateo sostuvo el micrófono una última vez. Gracias a todos los que están aquí esta noche, pero principalmente, gracias a la vida por darme la familia más perfecta que existe. Mamá, papá, los amo infinitamente. Valeria miró alrededor del salón, a las personas aplaudiendo, a Ricardo sonriendo con orgullo, a Mateo radiante de felicidad, y percibió que había recorrido una jornada increíble, de una mujer destrozada durmiendo en el suelo de un apartamento vacío hasta ser madre y esposa de una de las familias más admiradas de la ciudad. Pero lo que más importaba no eran los aplausos o el reconocimiento, era el hecho de que ella había encontrado su lugar, había encontrado su familia, su propósito, su hogar. Cuando salieron del evento esa noche, caminando juntos por el estacionamiento bajo un cielo estrellado, Mateo comentó, ¿saben cuál es la mejor parte de haber regresado? ¿Qué? Valeria preguntó. Descubrir que casa es exactamente como la recordaba, llena de amor. Ricardo pasó el brazo alrededor de los hombros de Valeria, mientras Mateo seguía a su lado. Nuestra danza cura todo de verdad, dijo, haciendo eco de las palabras de su hijo. Cura sí, Valeria asintió, mirando a las 2 personas que habían transformado su vida completamente. Y nunca más vamos a dejar de bailar. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir nuevas historias todos los días. ¿Qué harías en el lugar del millonario? Comenta abajo y comparte esta historia con alguien especial.